A través del tiempo, Colombia y Venezuela han sido patrias hermanas, con sistemas económicos y de gobiernos muy similares. Aún así, las relaciones diplomáticas han desmejorado notablemente en los últimos 25 años. En una frontera y otra frontera han habido situaciones de migración ilegal, economía y mercado ilegal, tráfico de armas, alucinógenos, la incursión y la amenaza de grupos armados al margen de la ley que hacen parte del conflicto interno colombiano, y por supuesto, la camaradería y el apoyo a las FARC y a otros grupos de extrema izquierda por parte del gobierno venezolano. Nuestro objetivo es informar acerca de la naturaleza y el desarrollo del bloqueo en la frontera venezolana. Para comprender la realidad de las relaciones diplomáticas en la actual diplomacia entre Colombia y Venezuela, mirar con objetividad la realidad del cierre de la frontera venezolana, la manera como han reaccionado ambos gobiernos y el sustento jurídico de tales acontecimientos. Actualmente, Colombia y Venezuela, dos países que ya no son patrias hermanas, dos países que ahora parecen tan diferentes, la política, la cultura y sobre todo la economía ya los separan notablemente. Es probable que las regulares relaciones entre los dos países tengan mucho que ver con el absolutismo en el poder por parte de la ultraizquierda venezolana y el gobierno de la ultraderecha en Colombia, sumada a las buenas relaciones de Colombia con Estados Unidos. El tráfico ilegal en la frontera colombo-venezolana también aporta su parte a este conflicto fronterizo. Una buena parte de los colombianos y venezolanos que habitan en la frontera se han aprovechado de esto para fortalecer la entrada y salida de mercancía de contrabando, han debilitado notablemente la economía venezolana. El apoyo de Venezuela a los miembros de las FARC han recrudecido altamente el conflicto interno en Colombia. El objetivo principal es informar a los estudiantes y profesores del Colegio San Francisco de Asís acerca de la naturaleza y el desarrollo del conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Para ello, recurriremos a la historia, a los acontecimientos que han dado origen a la problemática en la frontera. Analizaremos la dinámica del comercio ilegal y productos de contrabando. Conocer la posición actual de los gobiernos también será importante, y la sustentación jurídica de la deportación de colombianos en las fronteras con Venezuela. La República de Colombia es un país situado en la región noroccidental de América del Sur. Está constituido en un Estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Esta república está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del Gobierno Nacional. Desde la década de 1970, los colombianos han huido a Venezuela para evitar el conflicto armado interno que afecta a su país. Y en la década de 1990, los colombianos representaban el 70% de todos los inmigrantes en Venezuela, de acuerdo con Raquel Álvarez, socióloga de la Universidad de los Andes de Venezuela. A partir de 2000, el presidente venezolano Hugo Chávez aprovechó los ingresos récord de petróleo para financiar las políticas populistas y programas sociales llamados misiones bolivarianas. Con estos programas, el gobierno de Chávez otorgó a los colombianos la residencia, el derecho al voto y otros servicios sociales, incluso ofreciendo viajes en autobús para cruzar la frontera colombo-venezolana, para aquellos que desearan votar por Chávez. Los colombianos que recibieron estos beneficios a menudo tuvieron que devolver el apoyo recibido durante las elecciones. La creación de los controles de divisas y los subsidios durante la era de Chávez también permitieron que el contrabando se extendiera a través de la frontera entre Colombia y Venezuela. De esta forma, los colombianos a menudo tomaron ventaja de los subsidios del gobierno bolivariano,
para contrabandear productos de precio fijo desde Venezuela hacia Colombia, a fin de recibir amplios beneficios. Para seguir llegando a una solución previa a las problemáticas que hay entre estas dos naciones, se tendrá en cuenta un medio de investigación que se utilizó. En nuestro caso, fueron las encuestas. A partir de estas, se realizaron las gráficas de 5 entre 15 preguntas. El resultado de las gráficas fueron los siguientes. Como se puede notar, las gráficas están divididas entre la pregunta, el porcentaje de los resultados y las opciones de respuesta. La gráfica que están viendo es de la pregunta 1, una de las que seleccionamos. En esta gráfica evaluamos las razones por las que se han llegado al conflicto. Según las personas que se tomaron en cuenta, que fueron 5, la de mayor acertación es la opción C, la cual dice que el conflicto es causado por las constantes infiltraciones en las naciones. La segunda gráfica es de la pregunta 3, la cual se evalúa si se puede llegar a una guerra por el mal uso de las palabras de los dos presidentes. Como mayor porcentaje se obtuvo la opción B y la opción C, que dicen que sí se puede llegar a la guerra porque los presidentes actuales no saben corresponder a su patria y también porque habrían entidades que no dejarían que eso ocurriera. Se puede ir notando que la población colombiana tiene un adecuado conocimiento sobre el tema. Para seguir avanzando con nuestro proyecto, hemos decidido hacer unas entrevistas a 3 personas, las cuales son Laura Velázquez, Ofelia Marín y Grace Carolina Londoño. Vamos a utilizar las preguntas que se han mostrado anteriormente en las encuestas, para así no quedarnos en las respuestas cerradas y otorgar una respuesta más abierta por medio de nuestros ciudadanos, que son los que viven cada día y presencian cada día más los problemas sociales que se viven en nuestro país, que viven nuestros ciudadanos y hermanos en el país vecino, y que son siempre los que ven la verdad y se dan cuenta de todo. Para eso continuaremos con las entrevistas, mostrando su respectiva pregunta con su respectiva respuesta. Continuemos. Bueno, estamos con la señora Laura y le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué razones cree usted que se ha llegado a tal conflicto económico-político entre estos dos países? Pienso que por las malas decisiones de los presidentes, más que todo del presidente Maduro y de su grupo político. Segunda pregunta, ¿qué motivos pueden darse para realizar la deportación? Pienso que si es por lado de los colombianos, o sea, su mala actitud, que no le estén aportando nada al país. Eso sería una de las razones. Tercera pregunta, ¿qué acontecimientos a largo plazo pueden presentarse para este motivo? Pienso que van a tener más hambre, más necesidades y va a llegar un colapso total Venezuela si no cambian de actitudes. ¿Cuáles son los conflictos a futuro que pueden lograr una enemistad entre Colombia y Venezuela? Pienso que el presidente Maduro de ese país siga tratando mal a los colombianos y no entienda pues que ellos son unos hermanos y entre todos deben ayudarse. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con la señora Ofelia Marín y le vamos a hacer una serie de preguntas para el proyecto. ¿Por qué razones cree usted que se ha llegado a tal conflicto económico-político entre estos dos países? Por la falta de comunicación y también creo que porque pues Venezuela no estaba pasando por un buen momento, entonces me imagino que de pronto el conflicto llegó a que pues el presidente de Venezuela quería que solo los venezolanos compraran en su propio país para pues mantener la economía, pienso yo, ¿no? Bueno, segunda pregunta, ¿qué motivos pueden darse para realizar la deportación? Pues pienso que el presidente hace eso porque de pronto carga un rencor o bueno, también la amistad o bueno, Enemistad. algo entre los países, de pronto pues por eso Venezuela los deporta o de pronto porque también no hay mucha comida y muchos recursos para mantener a la población. Tercera pregunta, ¿qué acontecimientos a largo plazo pueden presentarse por este motivo?
Pues, ¿qué pienso yo? De pronto cuando uno entrega mercancías o bueno, cosas así que tengan que pasar de un país a otro, si no se llegó a un acuerdo y no se hablaron, pues eso puede generar malos acontecimientos y pues también desestabilizar la economía o cosas así, creo. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los conflictos a futuro que pueden lograr una enemistad entre Colombia y Venezuela? Pues como le dije en la anterior pregunta, podría ser cosas de la economía, agricultura o cosas que pasen de un país a otro. De pronto se puede desatar una guerra o paros, cerradas de fronteras, cosas así. Muchas gracias. Bueno, estamos con la señora Gris Carolina Londoño y vamos a comenzar con la entrevista. La primera pregunta es, ¿por qué razones cree usted que se ha llegado a tal conflicto económico y político entre estos dos países? Bueno, yo creo que una razón muy importante y que ha hecho mucho peso en este conflicto que se ha generado es el tipo de gobierno de cada país. Nosotros estamos acostumbrados a un gobierno fuerte pero sin presión. El gobierno de nuestro país hermano Venezuela es un gobierno de decisiones drásticas que afectan el pueblo, que afectan la comunidad, que afectan el buen vivir. Se ha afectado tanto la economía que se está cayendo en un déficit inevitable que no se puede mejorar por ningún motivo porque no se dan soluciones. Esto es un motivo fuerte para que se genere este conflicto y ya que si no se llega a ninguna solución esto podría terminar en la total frialdad del pueblo porque se llegan a decisiones muy drásticas por no tener una solución del gobierno. Otro motivo muy grande es la industria, el comercio, ya que tanto Venezuela como Colombia son países beneficiados porque tenemos multinacionales muy grandes que nutren estos dos países. El factor económico influye muchísimo para que se generen este tipo de conflictos. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué motivos pueden darse para realizar la deportación? El motivo más principal para realizar deportaciones es el cierre de fronteras. ¿Por qué? Porque Venezuela hay un alto porcentaje de colombianos viviendo allá hace muchos años, colombianos que han decidido empezar su vida, su familia, su trabajo, sus empresas allá y al momento de que este conflicto no se mejore y el presidente de Venezuela tome la determinación del cierre de fronteras, se van a generar estas deportaciones. De hecho ya lo hemos estado viviendo y sin llegar a ninguna solución. La tercera pregunta dice, ¿qué acontecimientos a largo plazo pueden presentarse por este motivo? El cierre de muchas empresas, el cierre de multinacionales grandes, la afectación económica a esto va a generar muchísimos conflictos. Cuando ya él determine de que no va a haber ninguna solución y que sus decisiones son las que él tome y no nosotros acá para beneficio de nosotros, se van a cerrar muchas empresas y se va a venir abajo la economía. Al tomar esta decisión va a haber un conflicto más grande donde se van a intervenir otras fuerzas y pues no queremos llegar a esto, sino si no hay cierre de fronteras se puede generar una solución, pero al cerrar las fronteras, ¿qué puede suceder? Que empiezan las deportaciones y ya la gente que ha logrado hacer su carrera ya a su vida va a querer venirse para acá porque no van a tener otra solución. Bueno, y la última pregunta dice, ¿cuáles son los conflictos a futuro que puede lograr una enemistad entre Colombia y Venezuela? Los conflictos a futuro drásticos puede ser la intervención de los grupos armados. Al momento de que se tomen decisiones muy drásticas ya se van a intervenir otras fuerzas, grupos armados tanto de allá como de acá. Y eso nos generaría un problema más grave porque ya sería una guerra civil, lo que llevaría a cosas peores. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias.
Podemos decir que Venezuela tiene una mala interpretación de nuestro país. Por lo menos siempre el gobierno y algunas otras entidades, hablando de los ciudadanos, nos ven de una forma que no es. Piensan que somos un país lleno de guerrilla, paramilitarismo, corrupción y entre otras cosas. Estas respuestas y aclaraciones las sacamos de nuestras encuestas. Esta es la opinión de las personas. También según los resultados de estas, se puede decir que las personas afirman que el país en este caso corrupto sería Venezuela, ya que estos están muy mal económicamente y están sufriendo muchos problemas por malas decisiones de su líder y de su gobierno. También resaltaríamos lo que haríamos en los zapatos de las personas que fueron despojadas de sus zonas, fueron despojadas de sus casas, de sus hogares, sin ningún servicio de energía, de comida, de agua, de salud y de protección alguna. Sería que proseguiríamos a hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, ya que la mayoría de personas que están allá es porque ya tienen el documento de residencia, y eso los hace unos venezolanos de por sí ya, y solo por el hecho de que Maduro piense que todos los colombianos somos enemigos de él, somos enemigos de su patria, Venezuela, somos unos guerrilleros, no tiene el derecho de sacarlos de su hogar, ya que ellos han luchado y han sudado para obtener ese hogar y esa residencia y poder vivir felices. Pero eso no es lo que Maduro piensa. Como en cualquier parte del mundo, la violencia está presente y Colombia es un país con uno de los mayores índices de la misma. La mayoría de atentados contra su población son causadas por grupos paramilitares, causando así mala imagen a nivel internacional. Un país como Venezuela, que es denominado país hermano, demostró mucha intolerancia y falsas acusaciones contra personas inocentes, ya que el cierre de la frontera y la deportación masiva no eran necesarias. Es egoísta pensar que solo en Venezuela hay buenas personas, y aún más egoísta no pensar en las familias que fueron separadas por actos como este. En definitiva, son cosas que llevan mucho que pensar de una persona que se supone debería tener un buen liderazgo, madurez e interés en el bienestar del otro. Una persona a la que tristemente la denominan presidente. ¿Es así como esperan salir de la crisis? ¿Es el ejemplo que le quieren dar a la juventud? ¿Qué se puede esperar de un país que trata como terrorista a alguien que solo por ser colombiano? Let's